Bueno, primero, pues, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues es que cuando empecé con la fotografía fija, empecé a hacer retratos así, pues como de los cholos de los barrios de Aguascalientes, porque a mi hermano le gustaba mucho el rap y toda la onda cholesca. Yo tenía 14 años y él 16 cuando yo empecé en la fotografía. Entonces, él tenía sus primeras tocadas también y tenía una idea de separar como estos dos grupos dentro del mismo grupo, porque los raperos es muy diferente el hip hop que la onda, que los cholos. Entonces tenía una cosa que era un proyecto que se llamaba Estilo sobre Concreto, que explicaba una parte del hip hop y otra parte de lo que era como la incidencia de la migración que tenía Aguascalientes con Estados Unidos y cómo eran los cholos pues como estos ciudadanos como rechazados allá y rechazados acá. Y en Aguascalientes eran grupos que pues controlaban ciertas zonas pues zonas humildes de Aguascalientes. Y mi hermano pues siempre estuvo en contacto con esa banda, y el rap que hacía, entonces como que nunca separé la fotografía del documental, solo que como a los 16, 17 tomé un taller con Chaidul Alam en el Centro de la Imagen, aquí en la Ciudadela, y porque yo había tomado fotos de blanco y negro, pero pues no había como una especialización, o sea, todo era como algo muy libre, era solo revelar, pues tener bien expuestas las imágenes, pues técnico, había muy poca teoría o filósofos cercanos a eso. Entonces una maestra que estaba allá, que le encantaba la foto y que fue una gran maestra, me hablaba mucho del Centro de la Imagen, que había talleres donde había documentalistas o fotoperiodistas o fotodocumentalistas, que daban clases, que daban varios talleres al año. Entonces me metí con Chaidul Alam primero, que es un fotógrafo de Bangladesh, y él como que me explicó más lo que significaba hacer lo que estaba haciendo, porque como que no entendía, o sea, como concepto que era el periodismo y que era el documental, por ejemplo. Cosas que todavía hasta ahora, hasta muy después en el cine ya también tuve más claras más cosas. Al principio fue muy así. Después tomé otro taller con Ernesto Bazán ahí mismo, un italiano cubano que vive en Cuba mucho tiempo. Y yo aquí hice un proyecto en esa y en Iztapalapa de otros cholos porque conecté con uno de Aguascalientes para hacer el proyecto acá. Y era que cuando venía y retrataba. Después, cuando me fui a vivir a Guadalajara, que fue a los 16 años, pues me fui para terminar la prepa y para estudiar fotografía, pero ya más especializada, o sea, como pues ya más y en Aguascalientes pues no había mucho. Y en Guadalajara, pues sí había varias cosas chidas. Estaba la casa, el Hospicio Cabañas, donde estudié ahí artes visuales, y ahí conocí un poco más como pues de filosofía, me enseñaron a John Foncubert, a Roland Barthes, o sea, era como más, como un poco otro mundo que no conocía. Y después conocí un amigo que tenía una casa productora, me invitó a hacer foto fija en un rodaje, y pues ahí conocí el cine, y más como todos los departamentos, como tenía acceso a todos los departamentos por lo que es como la foto fija, y hacía como foto fija making of. Entonces, pues como que conocí muy bien qué era eso, y pues entendía, por ejemplo, ya supe que le decían fotografía fija a la fotografía, que yo siempre le había dicho fotografía sin fija, y ya estaba como separado, porque yo nunca me había separado de la figura de director, guionista y fotógrafo, o sea, era todo junto. Y acá era la separación de todo, o sea, era el director, un departamento de fotografía, y pues el guionista, que muchas veces no es el mismo director, en otros casos sí. Entonces me metí a estudiar al CAB, una escuela que está en Guadalajara, guión, y luego estudié ahí mismo en el CUAD, en la UDG. Me tocó que estaba Boris, un ruso que hizo la escuela ya de foto, me tocó en el último módulo, y, y pues yo hice el examen porque me habían hablado mucho de la escuela de cinefotografía del CCC. Yo no sabía mucho de cine, la verdad, nada más el seminario que había tomado,
pero me decían todos, no, pues si tú te quieres especializar en cinefotografía, pues la mejor escuela es el CCC. Entonces, pues me fui a hacer el examen y pasé, y pues tenía 19 años ahí cuando entré y me vine para acá, pues súper emocionada, súper contenta, pues yo llevaba como 4 años, ya me había ido de mi casa, o sea, ya tenía tiempo que me había salido, pero pues todavía, pues aquí va a ser como medio un internado, porque estás como aislado totalmente como del mundo, te aíslan y estás todo el tiempo en clases o en rodajes. Y pues leía mucho, me la pasaba leyendo demasiadas cosas que no había leído en mucho otro tiempo, como que me daba el espacio porque pues tenían que ser para las siguientes clases. Ese año, pues dejé de dormir casi al final. Ya de repente fue tanto como ejercicio mental y como toda la, pues no sé, como la influencia de estar como en un lugar completamente concentrado, que pues tuve como alejamiento con la realidad. Sucedió en el CCC, justamente fue mucho que por eso lo hice público, porque sucedió en un lugar público. Si me hubiera pasado tal vez en mi casa, sin que nadie se hubiera dado cuenta, tal vez hubiera seguido tal vez en esa misma generación, nadie se hubiera enterado, hubiera sido. Pero como fue durante el proceso de la escuela, y todavía tardé un rato en hacerlo, porque eso fue en el 2007 cuando yo entré. Cuando yo intento regresar, yo tuve este brote, estuve un mes en el psiquiátrico, me dan el tratamiento de electroshock y me dan alrededor de 5 o 6, que es como un protocolo mínimo y es como separado por semanas. Me recuperó inmediatamente y mi psiquiatra, que sí me conocía, que sí me había visto, él sí dijo, o sea, lo mejor es que vuelvas de nuevo con tu generación y te instales de nuevo, o sea, no pasó, o sea, como una cosa más de pues, romper como con la idea, pero pues no sé si se traía un pedo ahí, no eran estos tiempos, eran unos tiempos de verdad más oscuros de género y de esas cosas, y pues ya no me dejaron entrar de nuevo a esa generación, y yo estuve un año que pues me prometieron regresar, porque pues como si era medio aplicada, me prometieron regresar, que estudiara un año guión ahí y que el siguiente otro año regresara a realización, ¿no? Entonces, pues ya, pues me apliqué un año, pero fue un año, pues para el principio muy difícil, porque pues tenía todas las ganas de filmar, de hecho estaba a punto de filmar cuando sucedió todo esto, y pues yo veía todo filmar y me sentí un poco castigada porque también cuando pregunté las primeras veces me dijeron que no me iban a contar nada. Entonces justo ahí empezó, perdón, como gusanito de entender que pues, si había hecho algo muy malo o si había hecho algo tan malo para que no se me contara, ¿no? Pero después me enteré que unos psiquiatras habían dicho que lo mejor era que no, los psiquiatras que habían ido que no me conocían, porque parece estaban muy asustados mis compañeros, pues les dijeron que lo mejor era que no se me recordara nada, o sea, como si no hubiera pasado nada, o sea, como si estuviéramos no sé en qué mundo o en qué escuela, o, pues una situación bastante extraña que en mí generó pues casi 6 años de mucha incertidumbre, hasta que llegué a documental, que pues sí es un ambiente muchísimo más, pues no sé, fue mucho más amable que las estructuras tan triangulares que son la ficción y la industria, que tiene que ver como con una cosa muy jerárquica. Acá, pues, justo también la tecnología tenía o sea, llegué a tiempo como con la tecnología de que las cámaras, pues eran unas cámaras chiquitas, que podías tú mismo editar en tu computadora, traer tu sonido a todos lados, entonces como que todo eso contribuyó a que pudiera de alguna manera, ya en documental, armarme de valor, que ni iba para película, de hecho, era un ejercicio de una clase, y nos mandaron preguntar, pues, algo que nos importara demasiado. Entonces yo ya me había tardado un rato, pues como, al principio le pregunté a Abraham, y Abraham me dijo, no, Eva, tranquila, ¿para qué quieres saber? No pasó nada, tú no te preocupes. Y pues para mí fue lo peor, ¿no? Dije, algo hice horrible, algo muy malo hice. Entonces, ya no quise preguntar porque pues sí era raro, no me quería enfrentar como a esa imagen. Pero pasaron los años y dije, bueno, ya, si voy a ir a preguntar, pues ya veré, si pregunto lo voy a grabar y si veo, si está muy mal, pues a ver cómo lo edito. Pero no, realmente lo vi
pues sí fue muy triste más bien, pero me di cuenta que pues tampoco era como, o sea, no era no agredía a nadie, de hecho estaba vagando como en el piso, hice cosas bastante extrañas que sí, pero nada como para que no se me contara, no sé, yo creo que hay gente, no sé. Fue una situación bastante extraña que me alivió demasiado, pero dejé esa parte por un lado y me clavé más como en el cuestionamiento de saber bien qué había sucedido, pues como porque empecé a tener miedo también se me perdió más memoria, entonces aproveché pues para preguntar un poco de más cosas con mi mamá para poder construirme también, porque pues de repente me estaba dando cuenta de muchas cosas que yo había creado de mí y que no eran ciertas, entonces me concentré más en que sí era como el gancho para contar la historia, pero que no quedara solamente en esa situación, este, que de hecho no está de hecho tan marcada en la historia. O sea, este contexto que les doy, pues es más bien como que es toda la energía que me dio, como la motivación que me dio para poder hacer la película. Que después pues ha sido difícil porque pues todavía la veo y me pega mucho, pues, porque siempre cuando uno se anima a retratar pues a gente que uno quiere mucho, pues luego tiene esta cosa de que a la larga, ¿cómo uno va a sobrevivir con esas imágenes? ¿No? De cargar con las imágenes de tu mamá triste o de tu hermano relatándote cosas así. O en la situación de la historia de mi hermano en la DM, pues era más difícil porque en un periodo durante el proceso sí estuvo muy mal, entonces mucho yo me cuestioné que si algo pasaba muy grave yo no lo iba a poder mostrar, porque pues cuando hacemos como de otros personajes o de ficción, a veces creemos que cuando pasan cosas muy locas, favorecen como a la estructura dramática de la historia, pero cuando estás tocando personas que aman mucho, lo que menos quieres, si de verdad no quieres, es que no puedes decretar esas cosas, ¿sabes? O sea, como que era muy difícil, fue difícil como ese dilema un tiempo, pero después él se levantó y estuvo bien, entonces, pues sí, y también fue como la forma de armarlo, porque había una parte del documental de M que si yo cortaba antes, por ejemplo, del laberinto, pues te dejaba como una cierta, como un desazón de tragedia. Y yo quería que fuera un personaje más tragicómico, un personaje que tuviera una tragedia dentro de su misma vida, pero se superase a eso, ¿no? Como que es el personaje que tiene conciencia de algo que pasó y sobrevive a eso. Y mucho tiempo estuve pensando cómo hacerlo. Y el laberinto creo que él dentro y él dibujándolo también era como una forma, tampoco no de victimizarlo, sino que él nunca le gustaba esa imagen, porque yo a veces lo pongo también como una víctima de un sistema muy culero, sobre todo en una ciudad tan represora como es Aguascalientes y como es tirarle a la banda metanfetamina con fentanilo, o sea, es como la más mierda de las más mierdas del ser humano que le puede hacer a otro ser humano. Entonces, pero él no se ve así, él se ve como alguien que él se metió en su mundo y sus decisiones son todas totalmente como muy conscientes de que él decidió eso. Y pues eso es también lo malo de a veces de no darse cuenta de dónde está pasando. Y también la película era pues un poco, pues darle, pues que supiera que lo amamos, ¿no? De alguna manera. Sí, creo que los problemas afectivos son los que generan muchos estragos y más en los vicios y en las conductas eh, pues violentas, ¿no? Pues más o menos por ahí, creo que contesté como 20,000 preguntas, era la pregunta de la foto fija y me fui para otro lado, pero pues así empecé, como que empecé como haciéndolo como por la fascinación del mundo de mi hermano, porque se me hacía muy arriesgado para muchas cosas, y a pesar de que sí tengo una relación medio difícil con él, y entre más crecemos más difícil porque sí nos vamos alejando mucho de la forma en la que pensamos. Pero creo que el cine, de hecho, o sea, yo sí les digo que lo aprovechen por el mecanismo que tiene para poder, es como una visa para entrar a muchos lugares y sobre todo los más íntimos. O sea, yo jamás me hubiera podido acercar a mi hermano
así ahora, o sea, porque nos llevamos somos muy diferentes ya. Y la idea de ser yo la que quería contar esto, o sea, y él que se creyera el personaje, y él que fuera, y hubiera una cámara en medio, y que hubiera una línea de tiempo que ella estuviera armando las cosas que hacía, como que había un lazo diferente y había como, pues lo tenemos que hacer, o tienes que estar ese día, o tienes, o sea, como que había una situación más de, como de, pues sí, que se podía, que de otra manera hubiera sido muy difícil, o sea, como decirle, vamos a un viaje, o sea, no, si nos hubiéramos agarrado el chongo a los, pues, subiéndonos al auto, ¿no? Entonces, creo que el documental, porque al principio fue mi conflicto, mucho, yo me veía en el audio y yo representaba esa sociedad represora, o sea, yo era gacha con él, o sea, yo lo veía diciéndole, ¿por qué dices eso? No, no, ¿por qué estás haciendo eso? No, o quería que filmara cosas que pues, yo sabía que no iban a estar, y cuando yo venía a grabar, a editar, me escuchaba hablando y decía, no, 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 o sea, estaba todo el tiempo pensando que la siguiente vez que fuera me tenía que callar y sí tenía que jugar al juego de yo, de que es un personaje y lo tengo que dejar hablar, o sea, que la incomodidad que me generaba su forma de pensar no se atreviera a tocar la realidad que estaba ahí, porque si no se veía y me daba cuenta que si le ponía también, me quitaba mi voz, mi mirada sí era más chida, o sea, sí era más horizontal, o sea, sí había amor en la mirada, porque luego puede ser engañoso, puede haber voces muy amorosas y luego ves la cámara y lo están viendo bien feo al personaje o estoy viendo cosas que, entonces hay que descubrir también como yo creo que como que a veces qué tan, o pueden ir en sintonía o a veces también, porque cuando uno está haciendo de un personaje sobre todo, pues es que nos espejeamos todo el tiempo. O sea, puede ser tu hermano, puede ser un desconocido, pero todo el tiempo, porque ya la selección de haber puesto la cámara en dónde está, hay una constante rebote de ti mismo todo el tiempo. Entonces, si tú no te formulas primero quién eres o tienes también ciertos límites éticos en cuanto a, porque hay momentos en los que sí tienes que interceder. O sea, yo intercedí, por ejemplo, en la mano porque mi mamá estaba ahí. Más que mi hermano, la agarro porque agarro la mano de mi mamá, porque la que me duele ahí es mi mamá, porque yo sé que mi mamá como que sé que ella no es como mi hermano más libre de que conoce la cámara. También me atreví a hacer el documental porque es un personaje público. Creo que si no hubiera sido tan público, no me hubiera animado a hacerlo, o lo hubiera hecho de otra manera tal vez. Pero mi mamá, pues ahí sí como que sentí la necesidad de tocar su mano porque si no me hubiera visto un poco indolente, estaba de hecho demasiado cerca de la cámara. Entonces también como medirnos en qué distancias estamos en cuanto a los sujetos, porque pues eso también no, habla mucho de nuestra posición ante el otro. Vale, Eh, Estefanía. Felicitarte así también como Román, me gustaron mucho, mucho, mucho. Yo la verdad Gracias. es que no las había visto y me las eché y era así como, wow. La verdad es Gracias. que me gustó mucho. En este momento en el que al principio me gusta que es como, eres como un pequeño fantasmita, esta idea como de flying the wall, pero tú eres una flying mosca, una mosca ahí volando. Y de cómo le das vueltas a tu hermano, de cómo lo analizas, de cómo lo ves desde afuera. Y justo te iba a preguntar como de estos como dos momentos que tienes en los que realmente se ve que entras, que es en este momento en el que están en un coche y están hablando. Al principio juré que estaba hablando con alguien más y ya luego caí en la cuenta que estaba hablando contigo. Es que Y en este momento de la mano, o sea, como que, ¿en qué momento te permite? O sea, como, no sé, siento que ha de ser súper complicado, ¿no? Que los o sea, estás observando y es manera de, tengo que entrar, de alguna manera tengo que entrar, o sea, te quería preguntar como de esos dos momentitos. Y pero esa mano del carro no es mía, es de la novia. ok, ya. Ah, Pero sí, entonces empezó a hablar con alguien más. Ok. no, sí se está hablando con la novia, pero yo sé que está o sea, yo pensé que sí iba a ser porque pues como uno tiene antecedentes justo siempre de cómo está armado la forma y cuando pone imágenes un poco descontextualizadas, siempre pasa eso, o sea, pero a mí me gusta que se piense que sea esa, pero no, esa mano es de la chava que está hablando, que es la que está diciendo que es la novia, que está diciendo que ya lo tiene que meter a rehabilitar. Pero bueno, igual sí, sí, sí. Pero cómo decidí meterme de repente? Yo creo que esas cosas como que son en el momento porque yo creo que el documentalista tiene que ser editor. O sea, por lo menos en los primeros trabajos o en los trabajos en los donde el azar juega demasiado con las cosas. Es la gran diferencia
de la ficción. Que acá estás jugando con el azar y en la ficción no juegas con el azar. En la ficción, entre más exquisito seas en la pulcritud de que concibas todo, te vuelves, parece como que más, tienes como más valor. Y acá en el documentalista es como que tiene más valor el que como que improvisa, pero no es que improvisa, es que también como que sabes que no quieres. O sea, por ejemplo, yo me estuve aprendiendo en este tiempo, bueno, yo sabía en memoria culta, por ejemplo, que no quería salir porque mi voz no me gusta y sabía cómo representaba, quería que fuera algo más, que no fuera una, no sé, que fuera una mujer que se imaginara a cualquier persona. Pero acá tampoco quería salir por lo mismo que me di cuenta que representaba, yo misma me estaba como reeducando para poder volver a tratar a mi hermano y volverlo a entender. Y como que sabía que esas cosas no, entonces te pones buzo de que las siguientes, para no arruinar todo lo que ya estás grabando, no te metes a hablar, o sea, como, por eso ya casi al final pues lo dejaba hablar, o sea, era mucho escucharlo y es un gran ejercicio, sobre todo con la gente que quieres, porque con los personajes que no son tus familiares, como que hay un respeto implícito, a veces los dejas hablar pero cuando hay un lazo afectivo, como que pareciera que también están hablando por ti, ¿sabes? Entonces, como por eso intentas como callarlos, pero hay un momento en el que te digo, tienes que ir como armando dependiendo de la situación en la que estás viviendo, en qué tanto incides en entrar, qué tanto, por ejemplo, pues hay películas que que se han cuestionado mucho eso, o sea, en algunos momentos, hay una película que a mí me encanta Pedro González Rubio, es un gran documentalista mexicano, busquen sus cosas, está bien difícil de encontrarlo, no sé por qué, pero tiene cosas bien chidas. Pero tiene una que se llama Toro Negro, que hizo hace mucho tiempo. A mí me gustó mucho, pero sí hay una secuencia que es muy fuerte, porque es un torero mal avenido, como torero de pueblo, de México, con una esposa que hay una secuencia donde le pega, pero el documentalista no hace nada, pero él dice es que siempre le pegaba. O sea, es una cosa difícil de entender. También eran otras épocas, no es ahorita. O sea, también tienen que siempre ver las cosas, porque te lo juro que desde el 2010 para acá, 2011, 2000, no menos, 2014 para acá, cambió todo. O sea, no había no detectaba ciertas cosas. Aunque había otras cosas, porque hay periodistas que dicen, por ejemplo, las fotos estas del niñito que está así y que está un cuervo al lado, ¿sí la han visto, no? La del niñito de África, que dice, no, es que o no sé cuál es la historia de que después se lo había comido o algo así, que el fotógrafo no hizo nada, o no sé qué. O sea, porque siempre ha prevalecido de repente esta idea de que es preferible, o sea, si eso va a suceder, pues lo tienes que filmar o lo tienes que fotografiar porque no puedes incidir es como la diferencia entre el cine verité y el cine directo, o sea, qué tanto incides en la realidad y qué tanto no incides en la realidad. Pero también hay situaciones en las que, porque eso es más una cosa de estilo, pero hay cosas que pues tienes que romper el estilo en algún momento si hay una cosa, un lazo más fuerte que te puede impedir, o sea, como humano verte, o sea, porque tú siempre vas a ser un personaje en el documental, o sea, siempre tu mirada, bueno, y si no, es una cosa más objetiva y no es cine eso. Hay una cosa más, es otra cosa. ¿En qué momento uno incide? O sea, tampoco uno no puede ser dogmático en el cine, o sea, porque uno se encuentra todo el tiempo con un personaje que va a ser complejo, y va a haber un momento en el que pues si el güey te cae muy bien durante toda la película, pero es un día ves que le está madreando a su novia y tú estás grabando, también tú vas a decidir si lo pones o no. Y también será una situación en la que tú te cuestiones si estás siendo muy honesto con un personaje. Sí, estoy hablando de un ejemplo, pero puede ser otros ejemplos de otras cosas. Pero también es como parte de la complejidad, que uno tiene que armar la complejidad de esos personajes. Y qué tanto uno puede poner, porque a veces uno puede dejar entredicho muchas cosas que a mí se me hacen más a veces mejor. Dejar cositas, por ejemplo, en el documental de mi mamá, ¿no? Sabemos todo el tiempo, o sea, sabemos que es un drogadicto, que se mete piedra, pero nunca lo vemos drogándose. Primero porque mi hermano nunca me dejó verlo, que me parece un gran regalo, porque pues soy su hermana chiquita y jamás me dejaría verlo. De hecho, el alcohol de repente como hasta le molesta cuando está en el baño, como que no quiere que lo vea tomando porque es algo que, no sé, tiene un conflicto ahí
Y eso yo quise regalarlo también. O sea, nunca dije, a ver, yo te quiero ir a verte a un picadero, a ver cómo consigues droga o algo así. O sea, no, me parecía como que tampoco no lo quería poner así. De repente uno hay que cuidar unas imágenes que pueden ser demasiado poderosas y que pueden dañar todo el personaje. Y no porque uno quiera maquillarlo, sino porque hay que dejar cosas que estén en un subnivel y otras más en la superficie para que se vuelva, y luego donde estén acomodados. Por eso tienen que ser editores también, porque ustedes tienen que ir viendo cómo suman las secuencias y qué dice esa secuencia. Y siempre tratar de ser, pues buscar el ritmo y lo equilibrado de contar las formas, siempre identificar el ritmo del personaje. Eso es lo más fiel tal vez a poder construir el personaje. Por ejemplo, mi hermano, yo sabía que el personaje se iba a estar moviendo todo el tiempo y que tenía que ver cortes y que tenía que ver cosas, porque así es él. Entonces sabía que tenía que verlo así o de ciertas maneras, había algo que hasta después te das cuenta, porque luego haces las cosas mucho por intuición, pero si te concentras en... Quería también hacer una analogía entre el rap que él hace, porque él fue mucho tiempo muy bueno en el freestyle, entonces también quería hacer como una cosa como cuando le avientan el gas lacrimógeno en los ojos y luego le mienta la madre en la plaza pública a la policía. Entonces, como que quería hacer estos juegos como de contrapeso, todo el tiempo contestándose. Entonces, identificar a su personaje, y todos tienen una costumbre, o sea, por ejemplo, Memoria Oculta, pues sí lo hice como más cuadrado y como sentados todos, y como que porque yo también tenía que estar, porque también fue como para mí, para entender lo que estaba pasando, y las líneas juegan mucho con eso, o sea, por eso fondo y forma no puede estar separado nunca. O sea, por De hecho, eso... te iba a preguntar sobre los encuadres de que tenías dentro del documental, o sea, dentro de la mente, porque me parecieron brutales. Es como una visión de túnel, ¿no? Que es como ellos al fondo, o sea, fue el viaje que yo me eché, ¿no? O sea, de que lo sentía ellos muy al fondo y que tú como súper separada en esta situación de que era una situación extraña en la que tú estás escuchando lo que tú hiciste, pero sin que tú sepas que lo hiciste. Entonces, no sé, yo me eché un viaje ahí, pero igual tú me puedes decir No, más qué como chido, de tus ¿no? encuadres. Sí, o sea, fíjate que las cosas, o sea, la primera toma, era donde yo vivía en ese tiempo, era una sala que me gustaba mucho porque era toda de madera y parecía como un sauna, pero tenía algo como, eh, no sé, también creo que dictó mucho la emoción que sentía en ese momento, o sea, esa primera entrevista que le hice a Fernanda hizo que yo marcara todo lo demás, o sea, porque Fernanda me habló de mi mamá y de mi hermano, entonces era inevitable, por eso uno tiene que ir construyendo el guión de documental, se construye con los primeros trabajos de búsqueda, porque ahí uno va armando, va diciendo, a ver, me habló de su mamá, o sea, porque luego te tienes que ver como un personaje, o más o menos decía, a ver, me habló de su mamá, ¿no? A ver, ¿por qué estaba enojada con su mamá? Porque ahorita se me hacía muy raro que yo haya dicho que me había enojado con mi mamá, porque sí me llevo bien con ella, pero pues yo lo que sí era verdad, es que estaba muy preocupada era por mi hermano, porque mi hermano en ese tiempo en Aguascalientes estaba horrible, la onda del narcotráfico era una cosa horrible, horrible, horrible. Es un pueblito chiquito, hay una avenida principal, o sea, todo pasa en eso, todo pasa en los mismos lugares, o sea, como que no es tan grande como el DF, pues que te puedes medio esconder, o bueno, no esconder, pero, o sea, no te suceden balaceras en la misma avenida donde circula toda la gente, o que estuvieras peleándote con la persona equivocada, porque a mi mamá le encanta pelearse, o sea, y aparte, fue en los primeros años, yo fui a Guadalajara y me acuerdo que mi hermano me enseñó un video horrible, que también me quedé traumada, porque fue el tiempo en el que empezaron a replegar un montón de videos horribles de gente matando a otra gente, horrible. Y yo sí vivía en una burbuja aquí en el CNA, o sea, el CCC era una burbuja, o sea, vivías como o sea, de hecho salías y como que entraba el ruido, pero estando dentro era como, pues como una cosa así como pues el CNA está bien bonito, no sé, como que tenía y como que sí te aislabas de todo ese tiempo, pero cuando iba a Guadalajara o cuando hablaba con mi mamá, mi hermano en ese tiempo también chocó, se subió a un puente que no estaba acabado y voló por un puente, se salió del puente, o sea, le tuvieron que reconstruir, por eso tiene la cara como, porque le tuvieron que reconstruir, se le salió el... Lo vio, de hecho, alguien que vio porque se aventó por la madrugada y venía con otro chavo. O sea, se aventó sin querer, porque aparte está medio ciego. Y alguien que lo conoce vio, dijo, no mames, se iba el tanque, y lo vio, pero si no lo hubieran encontrado como en 2 días, porque eso estaba cerrado. O sea, todavía tiene suerte. Entonces siempre mi mamá me hablaba y me contaba ese tipo de cosas. O sea, yo lo fui a ver después, porque también
ay no, yo también quería correr un poco como de toda la situación. Entonces también en deuda me sentía mucho porque había abandonado como mucho, sentía que mi hermano también lo había, aunque es mayor que yo, un momento como que se quedó más abajo que yo de ciertas cosas, porque en el rap es muy exitoso, pero también le he quitado muchas cosas, porque creó un personaje bastante complicado. Entonces tienen que como que conocer también mucho a su personaje, aunque pueda ser con la marcha, o sea, también el chiste es darse cuenta, porque yo conocí a mi hermano, pero no sabía muchas cosas de él. Entonces, y escoger súper bien al personaje, porque van a hablar mucho tiempo de ese güey, o sea, o de esa persona, mujer, o quien sea, porque pueden durar toda la vida, o sea, mucho tiempo hablando de esa persona, o cuando va, entonces, pues que sí sea alguien que les apasione mucho, o que la cosa que estén buscando les guste mucho para que siempre sea, aunque sea difícil la situación que quieran tratar, pero que sea un momento pues sí, que sean momentos en los que puedas entender bien, porque sí, a mí me parece muy ingenuo mucho la gente que cree que con el documental se puede cambiar el mundo, si no, pues sería la medicina del mundo, ¿no? O sea, pero sí creo que los que están dentro del cine y los que hacen el cine, sí los transforma el cine, o sea, sí creo que el personaje, a mi hermano sí lo cambió de alguna manera, o tú como realizador sí te cambia el cine. Y ya, pues bueno, ya eso es ganancia, si cambias tu mundo un poco, o tu forma de visualizarlo y la percepción, pues ya es ganancia. Ya si a otra persona lo ve y le llega el cabrón, pues qué bueno, pero ya eso es demasiado, demasiado, que si tú en principio quieres buscar esas cosas, que no muchos se los proponen, como, pero luego sí hay una búsqueda a veces una búsqueda como de querer cambiar cosas muy establecidas. Entonces siempre hay que ser conscientes y ser muy listos qué personaje pueda ser el que nos pueda guiar para poder encontrar el camino, para dar otras opciones de entender esas cosas. O sea, detectar. Luego hay personajes que son muy personajes y cuando les ponen una cámara enfrente se vuelven gente monosílaba o les cuesta mucho porque se sienten la cámara. Entonces siempre intentar el principio y también nunca gastar sus balas, cuidar bien qué preguntas cuando uno le va a hacer sus preguntas, porque luego nada más se pregunta una vez en la vida y ya no se vuelve a preguntar esas mismas cosas o no te las contesta igual. Entonces, se lo digo por experiencia propia porque en la entrevista de mi hermano no le puse la Valier, entonces tuve que subtitular. Es horrible para mí, yo sufro con eso cada vez que la veo. Pero también porque tuve que subtitular porque mi hermano habla pues un español bien con mucho slang, entonces en muchas zonas pues, no entendía ni madres que estaba diciendo, entonces tuve que subtitular también por eso. Entonces también siempre ir bien preparados con el audio, con la cámara, porque luego esas cosas no se repiten. Y sí, lo de los encuadres, pues fue por eso. Creo que Fernanda me guié yo con el primer encuadre y luego pues me fui a mi casa de Aguascalientes, a la casa de mi mamá, pues, y ahí es donde entrevisté a Miguel y entrevisté a mi mamá. Entonces, como que ya quise hacerlo todo como de la misma distancia, que al principio me di cuenta que esa distancia le había puesto también porque sí me da un poco, pues yo creo que inconscientemente la alejé a Fernanda porque... No, y sabes también, yo oía mucho del Talking Head, a mí me chocaban, ahora me gustan mucho, pero cuando yo estaba empezando en el documental, como no conocía el documental de creación, solo conocía los documentales como aburridos o así, bueno, no aburridos, pero que no sé, que no me... Cuando llegué y empecé a conocer a documentalistas, o sea, más concentrados como en materia muy cercana o cosas muy autorreferenciales, me empezó a encantar el documental de Talking Head, pero porque conocía como más bien como reportajes, como documentales periodísticos, que era lo que conocía, como... Entonces, yo lo que quise es que no quería que fuera un plano medio, bien iluminado, con mamá de Eva o mamá de Miguel o algo así, o cosas de ese tipo, o en 2014 tenemos una cifra de muchos enfermos mentales, o algo así, de esas cosas que yo quería correr de todo eso, pero solo lo conocí cuando empecé a tener ese tipo de documental, que, que es, un, que es el documental como de creación. Vi un güey que se llama Kosakowski, que tiene un documental, es un director de cine ruso, y él estaba estudiando hace muchos años en San Petersburgo cine, y tenía a su hijito chiquito,
y no vivía como una cabaña y no había espejos en ningún lado, pero un día él se estaba peinando y subió a su hijo y vio el primer momento en donde su hijo se veía por primera vez en el espejo. Pero pues no había cámaras, no traía celular con cámara, creo que en los 80, no sé. Entonces dijo, cuando tenga otro hijo, no le voy a dejar ver su imagen hasta los 3 años y lo voy a filmar. O sea, mucha gente decía, pinche viejo loco, pobre niño, pero pues no, nada más cuidaba que no hubiera, pues que las cosas no fueran reflejantes, ponía cosas de madera, y graba ese momento, y se llama Desviato, está ahí en Vimeo, dura como 25 minutos, y cuando vi eso me impactó muchísimo, porque ya lo verán, lo van a ver, y se me hizo increíble ese documental, y luego tiene otro que se llama Bella Bots, que son de unos hermanos, y luego vi, no sé, pues vi Nobody Business de Alan Berliner, y luego vi, sí, como que empecé a ver muchas cosas como de cine, como autorreferencial, y en unos casos ni eran sus parientes ni nada, pero había tanta empatía que se parecían pues, que lo estaba filmando alguien muy cercano. O sea, había mucho, y yo no conocí ese cine hasta como 7 años después que estaba ahí, y fue por una maestra muy buena que se llama Marta Andreu, que es una catalana que da el máster en la... Es una chingada, ¿no? Es que Sí, es que yo hice el máster de creación documental acá en la ves, Conservadora. es que es bien chingón, ves, es que es Sí, o es sea, ella. esa mujer, yo creo que si no hubiera entrado, no, yo estaría ahorita muy mal, yo creo, porque yo creo que a mí Memoria Oculta me salvó de muchas cosas, o sea, se me hizo, o sea, no quiero hablar de cine así como de cine, ¿cómo le dicen? De cine como de recuperación emocional, o algo así. No, bueno, no quiero caer en eso, pero sí siento que me dio mucha seguridad, y sobre todo esa mujer es muy buena para dar clases, es muy buena, como que te abre el casco y, y te mete cosas que nunca habías visto, o sea, entonces creo que a veces funciona más que la forma, o sea, a veces no importaba el tema que estuviera tratando. Por ejemplo, ahorita les voy a decir, le estoy contando este tema y a lo mejor algunos dirán, ay, pues qué hueva, a lo mejor ver a un niño que se ve por primera vez, no. Pero no es más allá de eso, es como la forma, porque solo grabó, o sea, era una cámara con unos espejos atrás, o sea, como que la forma era tan simple que hace que el cine se vuelva muy cercano. Por eso yo oía mucho o sea, yo venía del documental que hacía todo, de foto fija, y de repente entrar a una estructura en la que todo estaba separado y lo tienes que delegar a todo, que está bien, o sea, también de repente yo como, pero, y yo de repente descubrí que yo podía contar algunas cosas, porque como conocía la luz tal vez, que a veces es donde se va todo el dinero, que es de la fotografía, porque pues tienes que iluminar mucho tiempo y cuesta muy caro, que con la foto, con el documental, aprendes a que las cosas salgan más baratas, no sé cómo explicarlo, como que de repente descubrías que había caminos mucho más fáciles para llegar a una situación, una toma que te podría costar, no sé, 100,000 pesos, cuando están muy sobrados, no sé, que te podía costar, no sé, 3,000 pesos porque no necesitaba muchas otras cosas. Y creo que el documental eso te lo da. O sea, yo siento que por eso a veces está un poco mal planeado, tienes que empezar primero como documental, porque así inició el cine y después brincar hacia las otras, pero hay ciertas escuelas, como el Centro de Capacitación Cinematográfica, que sí capacitan para una industria, que no está mal, pero pues la industria tiene un formato de estructura para entrar, entonces para algunos perfiles de personas es impensable. O sea, si yo me hubiera creído que para hacer una película necesito mínimo 5 millones de pesos, yo no hubiera hecho nunca Memoria Oculta, nunca hubiera hecho M, nunca hubiera hecho ni mis cortos los hubiera hecho. O sea, porque pues porque vives medio engañado un tiempo, porque sí hay cine muy chingón que cuesta eso, pero sí te das cuenta que no todos lo logran justo porque... Y también porque hay que aprovechar que estamos en un momento en el que las cámaras, pues ya no necesitas aventar divas y mil luces para que te pinte la película, y entonces ya no gastas tanto dinero. Ahora las cámaras, cualquier cámara te levanta la imagen así, te enumbras, y y pues puedes editar en tu casa, ya no tienes que ir a mandar a revelar que salía carísimo, pues
pues tienes un montón de cosas a la mano, y sobre todo las mujeres. Yo creo que, digo, los hombres también, perdón, no porque los quiero separar, sino que creo que para las mujeres es mucho, o sea, yo mido unos 50, o sea, a mí las cámaras me pesaban mucho, o sea, traer una Panavision, o sea, era una cosa de, me acuerdo todavía cuando entré, que Ignacio Ortiz, un director, me dijo, ¿cuánto pesas? Y yo pesaba, pues, siempre he pesado poquito, pero no porque estoy chaparrita, pero pues no sé, como 47, 48 kilos, y me dijo, ¿y tú puedes cargar una cámara de 50 kilos? Pero yo me quedé pensando, yo le dije, pero pues hay asistentes, ¿no? O sea, yo pensando de, güey, ¿cómo la libro, güey? Pues seguramente hay un asistente que me la pueda cargar y que me la detenga. Y así hice siempre en los rodajes, o sea, me la daban como aire por arriba, o sea, siempre había una persona mucho más alta dándome aire porque la cámara de cine pesa, es para alguien grande, para cuerpos fuertes, de espalda fuerte, entonces era complicado. Después cuando empezaron a salir estas cámaras pequeñitas, no, pues yo sentía que, o sea, la 5D, puta, yo decía, güey, es que esto es lo más chingón que existe, o sea, el brazo, la mano, o sea, no se te cansa nada, y puedes filmar, y aunque traía un ruido, siempre había un ruidito ahí que estaba grabando siempre todo el tiempo, pero todo ese tipo de cosas creo que como que confluyeron también para que pudiera hacer estas películas. Yo creo que unos 15 años antes no hubiera podido hacer ni una película de ese tipo, o sea, jamás, porque no hubiera tenido, o sea, como que las herramientas también te dan la facilidad de poder crear. A mí me llamó muchísimo la atención también como la espacialidad que manejabas en los dos documentales y el recurso que de alguna manera enlazaba también a los dos, que era como este círculo, que no solamente estaba presente en la ventana, sino también lo vi en la mirilla de la puerta, como que le quitas la chapa y por el huequito de la chapa veíamos a tu hermano. Y es un recurso que estuve como viendo en los dos y me llamó mucho la atención como esta parte visual y espacial en la que construyes como esta narrativa, ¿no? Me gustó mucho justo también como esta primera toma donde está tu amiga, que está así como un triángulo y que después volvemos a ver con tu mamá y eso, ¿no? Me llamó como mucho la atención cómo la parte visual acompañaba también la parte subjetiva de la narrativa que estabas llevando a cabo. Y eso, el círculo que me pareció súper interesante. Y que al final lo volvemos a ver un poco con el... Con el, con ¿Cómo se llama? el laberinto. Sí, el laberinto, gracias, sí, con el laberinto. Ese. Sí, yo creo que, o sea, pensamos en la película, em, tal vez los primeros acercamientos vamos a descubrir la forma como geométrica o la forma como la que es el dibujo. Yo tenía mi carpeta, es que no la tengo por aquí, ay, pero tengo una carpeta en donde hice unos dibujos, que hice toda una línea de cómo se iba a ver Miguel, como el paradigma de Miguel, y siempre hay muchos círculos, como que ustedes tienen que dibujar a su personaje, o sea, darse chance de verlo, cómo es, o sea, lo pueden comparar con un animal. Yo lo comparaba con un volcán a mi hermano, porque en el rap también hay ese pedo de que se comparan con cosas, ¿no? Entonces yo también quería como jugar con el pedo de que el volcán, o sea, yo sé que luego suena así, y los recursos a veces pueden sonar como, pero las metáforas las pueden ir armando, esas sí las puedes tener más claras desde el inicio, para ir a buscar y para que sean los descansos, pero que no sean descansos como patitos, como en la ficción que de repente hay como patitos, ¿no? Sino que todas tengan una función en sí. O sea, que no se vuelva un recurso nada más como para descansar, que no, ¿por qué? O sea, se puede descansar, pero que haya o sea, no información, pero que comunique hacia una metáfora. Entonces, lo del perro, por ejemplo, el leitmotiv del perro todo el tiempo también era como, yo sabía que mi hermano, pues como que los perros también, que de alguna manera, pues él siempre le han gustado y sabía que el perro iba a estar siempre un perro y como pues las cosas se parecen a su dueña, sin duda, hay como cosas que no se pueden, entonces detectar esas cosas, o sea, a lo mejor aquí eran círculos que también unían a las otras, también porque la casa está construida, la arquitectura como muy fan de Gorreta entonces como que le hizo la casa un poco como con círculos, el señor. O sea, hay ventanas con círculos y hay como cosas con círculos y como que se usó como en los 90, ¿no se acuerdan? Como que bueno, no sé, hay casas como que tienen este tipo de arquitectura. Entonces, también siempre que lo pensaba mi hermano, lo pensaba como en esos espacios, como que los espacios justamente, la forma,
y, y los símbolos que están en la naturaleza, como tratar de encontrar cuál es, o sea, como que encontrar la parte mística, suena muy acá, pero sí es encontrar como una parte que solo es que es como que indecible, pero sí me entienden, tienen que hacer un dibujo de ese personaje para que lo puedan, para también hacerle la otra parte, porque tampoco puede, un personaje no solo es pura bla, 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 o puras cosas concretas, o sea, un personaje realmente tiene un mundo onírico, y el mundo onírico, ¿cómo lo representa? Los tiene que representar con algo, con figuras, con momentos de... y luego lo puedes hacer leitmotiv también, o sea, puede ser concreto como un perro o como puede ser tan abstracto como un círculos, por ejemplo. Entonces, cómo buscar esas partes en cómo construir todo el personaje, porque el personaje no solamente se basa en un estudio de, a ver, que me cuente dónde nació este palomeado, dónde no sé qué, no, o sea, no, sino como que saber atacarlo desde otras maneras y llegar a completar, que se vuelva como complejo el personaje junto con esas cosas. O sea, como darle no solamente el lado malo del personaje y el lado súper bueno, porque si no se va a ver súper bipolar, sino como darle como más esponja en los espacios, como más, pues sí, para que se vuelva como degradados, como colores degradados. O sea, por eso dibujen sus secuencias y hagan un libro de su documental, háganlo como si fuera un libro así, o sea, luego le sacan copia y no lo vayan a regalar, o sea, no se lo vayan a dar a la carpeta si un día consiguen dinero, sino sáquenle copia a color y le dan la copia. Es que a mí me los quitaban en el esencia. Y luego yo iba y los sacaba y ya no los quedaba, pero al principio me pedían esos y yo después, pues ya las últimas, el de Miguel lo querían todo completo y dije, no, le saqué copias y se los di, porque como que también creo que está chido porque te guardan tu acervo, pero pues prefiero yo guardarlo también. Entonces, como que también estaba en un proceso muy académico y ahora ya estoy ya estoy más libre. O sea, fueron 2 ejercicios de alguna manera académicos, aunque para mí yo siempre me los tomé muy en serio, porque en la escuela siempre decían, no, Eva, ve tus cosas como ejercicios. Y yo, no, porque voy chingados voy a ver las cosas como ejercicios. Pues si me estoy clavando demasiado, o sea, por eso pues aprovechaba esa inercia porque nunca tienes muchos maestros que hablen de tus cosas. Por ejemplo, sí está padre que cuando estén teniendo y también tengan mucho cuidado a quién enseñan sus cosas. Sí puede ser peligroso para el rumbo de sus cosas, ¿eh? De verdad, cuando muestran un trabajo que no está terminado, enséñenselo a alguien que edita, ¿eh? Alguien que sepa de estructura dramática. No se lo enseñen a alguien que no, porque les puede arruinar, porque no están viendo lo que ustedes vieron. Entonces, y eso sí lo entiende un editor. De hecho, hasta te dice, oye, creo que falta esto. Otro lo ve como un producto terminado y tú puedes decir, no, híjole, como que tu personaje me caga. O sea, igual y a esa persona le tienes tanto respeto, pero como no sabe ver un visionado de eso, pues te puede llevar hacia, o sea, hay momentos de mucha inseguridad en el proceso de creación. Entonces tienen que cuidarse mucho de que las personas que se lo digan o que se lo digan, pues que sean personas que sí tengan la capacidad de poder ver trabajos no terminados, porque sí se pueden desviar mucho en el camino, o sea, digo, más si no lo tienen mucha claridad, pues, pueden hasta perder como ganas de empatía cuando estás muy emocionado, porque también, pues, quieras o no, pues te vas a enfrentar a un público y pues sí, aunque sí te puede valer mucho más que opinen, pero no es cierto, o sea, pues para eso estás haciendo cine, porque de alguna manera buscas empatía. Se me hace muy interesante todo el concepto detrás de memoria oculta, porque generalmente uno le habla, uno cuando hace una entrevista, pues generalmente la persona que entrevistas ya se habla de ellos mismos o hablan de otro personaje ajeno, ¿no? Pero en este caso están haciendo como una especie de retrato de la persona que los está entrevistando, o sea, de ti en este caso, y se me hizo muy curioso, creo que nunca lo había visto en un documental eso, de que están hablando de ti, y nada, te quería preguntar también, ¿cuánto duró cada entrevista? Es decir, ¿cuánto tu compañera, tu hermano, tu mamá, esas entrevistas que acabaste cortando para un mediometraje de 50 minutos, cuánto duró realmente cada una de las entrevistas? Pues casi lo mismo. O sea, en Fernanda yo quité, por ejemplo, yo estaba llorando muy cabrón. O sea, quité mis voces y porque al final estaba llorando mucho, pero aparte porque pues Fernanda había estudiado filosofía. Entonces Fernanda fue la única persona en todo el CCC que no me dejó subirme a mi auto, por ejemplo, y me cuidó. O sea, les digo que eran otros tiempos. O sea, yo digo que ahorita la gente está más avispada y podría no vérselo como un ataque. Si ves a una mujer llorando, no lo verías como, ay, pinche. O sea, como que habría más empatía en ese momento. Y ella fue la única, creo que es porque sus estudios se lo dan. Creo que
como que tenía una aproximación diferente pues a esa onda, y sabía que ella me podía, por ejemplo, contar bien. O sea, si escogía a alguien, podía haber sido Abraham, que era el otro chavo que había estado, o Fernanda, pero Fernanda es muy buena para hablar, entonces todo lo que decía, más bien se quedaba callada un rato pensando bien cómo iba a decir las cosas, pues yo diciendo que porque me quería mucho, siento que me quiere mucho, o sea, más bien sí creo que me quiere mucho, pues. Entonces, porque también como que es una muestra como de cariño, de pues, cómo le vas a construir la memoria a alguien, y fue muy cuidadosa en las palabras que usó, y también habla del nepotismo, habla del nepotismo que existe ahí en el CCC, pues habla de que nosotros estábamos separadas, que éramos las más jóvenes, yo era la más joven, pues que éramos mujeres, y que pues había hijos de cineastas y políticos. Entonces ella cuidó muy, muy suavemente eso, porque no era fácil para ese tiempo poder hacer una crítica de ese tiempo. Entonces también para mí fue un poco difícil mostrar este documental, porque hubo cosas muy después, eso se lo tomaron muy mal en el CCC por haber puesto eso, y a mí me estrenaron mi película sin avisarme. O sea, me lo estrenaron en un festival en Venezuela, que no me molesta si es en Venezuela, pero pues me hubieran avisado antes, pero me arruinaron pues, esas rutas que existen, que yo ni sabía de las pinches rutas, porque yo no conocí ese mundo, poco a poco fui conociendo como el mundo de los festivales, pero los italianos, que fueron bien chidos, que es un festival bien bueno, que es el Festival del Popoli, que me encontraban, yo creo que porque me encanta, es que es el festival así como más viejo de documental en Europa, pero no hay alfombra roja, no hay nada de eso, es un festival de sociólogos, antropólogos, y están como clavados como en la forma del lenguaje, y pues ellos, la verdad es que suena bien malinchista el pedo, pero si esos güeyes no me hubieran premiado allá, pues me hubieran podido otra más ocultar la memoria en ese pedo, porque en el CCC siempre tienen miedo que les quiten dinero, o sea, siempre hay un pedo del miedo del dinero, o sea, siempre ha habido un miedo constante de que no puedes, o sea, cuando les empezaron a ir mal en el dinero, yo me acuerdo haber ido con el Henner Hoffman, que estaba en ese tiempo, el director de ese tiempo, y le dije, pues hay que meter una manera, implementar una manera de hacer cine con recursos, pues, o sea, como el documental que yo estaba viendo en ese tiempo. Y me dijo, ni empieces con esas ideas, o sea, pero no eran esos tiempos, o sea, yo nada más no reaccionaba en ese tiempo porque no soy muy consciente de muchas cosas, o sea, hasta ahora soy consciente de muchas cosas, cómo se manejaban, que no creo que ahora sea así, creo que cambió mucho porque ahora está un director que es sonidista, y digo, hay cosas estructurales que no, pues, tendrían que ser una nueva forma de entender y una filosofía para practicarla, pero hubo muchos tiempos de mucho oscurantismo en esa escuela, o sea, de repente había una forma que no entendías, porque una cosa decías, puta, no, pues sí, pobre de la escuela, no le van a quitar el dinero, pobrecita. Pero luego decías, güey, pero ¿cómo? Si a mí ni me prestan las pinches cámaras, porque hubo un tiempo que no me quisieron prestar las cámaras, o sea, yo no usé equipo de las cámaras, de hecho yo renuncié a mí me pusieron varias veces el pie en el CCC, yo no soy una persona, digo, salí con honores y todo eso, pero porque pues hacía las películas, pero no me quiero mucho porque me peleaba mucho todo el tiempo, o sea, había una forma muy culera de ser, o sea, les digo que si esto del género hubiera entrado cuando yo estaba, o sea, que hubiera sido más consciente, o sea, pues no otra cosa hubiera sido, o sea, muchas otras cosas no se hubieran hecho como se hicieron, o sea, de hecho ahora veo la película y me siento un poco mal de memoria oculta, como que pude haber hecho más hincapié, pero luego me veo en ese momento y digo, güey, no, porque todavía ni terminaba la escuela, güey, te pudieron haber jodido más, o sea, si ya, porque para entrar yo al CCC de nuevo, porque no les conté esto, para yo volver cuando yo estaba en guión, me hicieron que yo entregara 2 antidopings y 2 cartas de 2 psiquiatras que avalaran que yo podía seguir estudiando, o sea, créanme que si ya tenía la autoestima, me sentía de la verga, venía de que me estaban dando choques en la cabeza, o sea, regresé peor, o sea, me estaban queriendo neta fumigar mal pedo, o sea, porque no había una conciencia de los... Y se me hacía raro, parecía que estaba como en el ITAM, o sea, como una escuela, no, o sea, una escuela donde tratan con pues, los actores no están más mal que yo, o sea, tampoco es como que dijera, bueno, es que tratan con actores, digo, no porque yo soy actriz, pero generalmente pues se les da en cada, o sea, no sé, fue un trato rarísimo, que es una cosa como de, pues sí, son como prácticas neoliberales impregnadas en una estructura educativa.
no debieron de haber sucedido, pero pues le di la vuelta y por eso les decía, pues tampoco me fue tan bien como en el proceso como de mostrar memoria oculta, como que siempre fue muy cansado hacer cine en esos momentos, pero también era un sentido de que lo tenía que hacer porque pues, si no lo hacía, ¿cuándo lo iba a hacer? O sea, era demostrar que yo podía ir a hacer cine, porque también existía esto de, tengan cuidado en los rodajes con Eva, no se va a poner loca, entonces no me invitaban a los rodajes, entonces estaba de la verga eso porque pues yo quería demostrar que podía hacer cine, aunque dijeran que estuviera comprobadamente loca, o sea, podía hacer cine. Era un peor, ella lo veo a la larga y digo, puta, o sea, bueno, yo siempre pues me traté de quitar ese estigma, a lo mejor otra gente pues lo hubiera dejado más de lado, pero no, me pesaba mucho la forma en la que pensaban de lo que yo era, y más porque sí era, o sea, era una reafirmación constante todo el tiempo. Y por eso, o sea, siempre por eso les digo, hagan cine que de verdad los vaya a cambiar y que estén muy conscientes que quieren descubrir esas cosas o que quieren, se van a meter ese pedo. Y sobre todo que sean cosas que les apasionen muchísimo, porque se va a ver en las cosas que hacen, se va a ver, se va a ver. Y sobre todo si son sus primeras cosas, es lo más chido que les puede pasar, es un regalo para ustedes y para quien lo tengan que hacer. Por favor, yo quiero que todos le demos un aplauso virtual, aunque no nos escuche, pero Gracias. muchísimas gracias por tu tiempo y por todas las anécdotas y maravillosa sabiduría que nos has compartido. Y